Mi madre me echó de casa a los 16, pero recibió con los brazos abiertos a mi hermana cuando quedó embarazada en la universidad. Y ahora quieren que le regale mi casa a ella y a su novio desempleado, que intentó entrar con una palanca. Yo, 28 años, mujer, tengo una relación complicada con mi madre y mi hermana menor, Lina, 22 años. Cuando tenía 16 años, mi madre me echó de casa por tener novio. No fue por drogas, ni por robar, ni por nada grave, solo por estar saliendo con alguien. Se enteró de que veía a un chico del colegio y se volvió completamente loca. Terminé durmiendo en el sofá de una amiga mientras seguía yendo a la escuela. Empecé a trabajar en un restaurante local. Ahorré cada centavo que pude y eventualmente pagué mis propios estudios universitarios. Fue duro, pero lo logré sin ninguna ayuda de mi familia. Trabajaba por las mañanas antes de clases, por las tardes después y también los fines de semana. Apenas tenía tiempo para dormir, pero logré graduarme y hasta ahorrar un poco. Hoy en día, tengo un buen trabajo en el área financiera y hace un par de años compré una pequeña casa de vacaciones junto al lago. No es nada lujoso, pero trabajé mucho para conseguirla y significa mucho para mí. Es donde paso los fines de semana para desconectarme y sentirme en paz. Años de ahorro para pagar el enganche, horas extra, trabajos freelance, todo para hacerla realidad. La casa necesita arreglos. La cocina es antigua, la terraza está en mal estado y la plomería es algo inestable. Pero es mía y la amo. Mi hermana Lina siempre fue la niña dorada. Cuando quedó embarazada en su segundo año de universidad, mamá la recibió de vuelta en casa con los brazos abiertos. Su novio, Tobías, también se mudó allí. No trabaja, no tiene ninguna ambición y está perfectamente feliz viviendo a costa de mi madre. Se pasa los días jugando videojuegos y quejándose de lo difícil que es encontrar trabajo hoy en día. Mientras tanto, Lina dejó la universidad y se la pasa en casa sin hacer nada concreto. Mamá paga todo, comida, ropa, facturas, citas médicas, todo. Yo he mantenido un contacto mínimo con mi familia durante estos años. Todavía envío regalos de cumpleaños y tarjetas en las fiestas, pero no suelo visitar porque cada conversación con mi madre me recuerda que soy menos importante que Lina. Siempre que voy, mamá se pasa el tiempo hablando de los logros de Lina, por pequeños que sean, e ignora completamente los míos. Es agotador y desmoralizante, así que suelo inventar excusas para irme temprano. El domingo pasado, estaba disfrutando mi café matutino en la casa del lago cuando mamá llamó. Sabía que algo pasaba porque solo me llama cuando necesita algo. Después de un poco de charla superficial, soltó la bomba. Lina y Tobías se van a casar y necesitan mi casa del lago como regalo de bodas, porque necesitan un lugar donde criar al bebé. Casi me atraganto con el café. La audacia era impresionante. Le pregunté por qué me decía eso, y me dijo directamente que quería que les regalara mi casa. Cuando me negué, me llamó egoísta y dijo que la familia está para ayudarse. Le recordé que me echó a los 16 y tuve que arreglármela sola. Su respuesta: eso fue diferente, porque tú te lo buscaste. No podía creer lo que escuchaba. Según su lógica, tener novio a los 16 era un crimen merecedor de quedarte sin hogar, pero embarazarte en la universidad y vivir de tus padres era totalmente aceptable. La conversación se calentó rápido. Mamá me acusó de guardar rencor y de castigar a Lina por algo que no era su culpa. Le dije que las decisiones de Lina eran responsabilidad suya y que yo no iba a sacrificar mi estabilidad por los errores de ella. Le señalé que Lina y Tobías eran adultos y tenían que actuar como tal, en vez de esperar que les dieran todo. Mamá no quiso escuchar. Insistió en que, como yo estaba bien económicamente y Lina no, era mi deber ayudarla. Colgó, pero no sin antes decir que esperaba que reconsiderara. Le dije que no lo haría. Me amenazó con contarle al resto de la familia lo egoísta que estaba siendo. Le respondí que podía contarles lo que quisiera, pero mi decisión era definitiva. La casa del lago no estaba en discusión. En los días siguientes, tanto Lina como Tobías empezaron a escribirme. Lina dijo que yo era cruel y que estaba condenando a su hijo a la pobreza. Tobías me mandó un texto larguísimo diciendo que siempre me había admirado y que esperaba que pudiera ver el panorama completo. Les respondí que no podía creer que trajeran un niño al mundo en las condiciones en las que están, y mucho menos que pensaran en quitarme lo que me costó años construir. Les sugerí que buscaran trabajo y ahorraran, en vez de intentar quedarse con lo que yo había logrado. Entonces mamá me envió un mensaje con una lista de razones por las cuales yo le debía esto a Lina. Habló de mi éxito, de cómo Lina solo necesitaba una ayudita para recuperarse, que merecía un nuevo comienzo y que el bebé necesitaba un ambiente estable. Incluso dijo que Lina siempre me había admirado, algo nuevo para mí, y que esta sería una oportunidad para reparar nuestra relación.
No respondí, porque sabía que solo empeoraría las cosas. Así que, Reddit, ¿soy yo la mala por negarme a darle mi casa del lago a mi hermana y su ahora exnovio? Actualización. Pensé que las llamadas y mensajes eran lo peor, pero lo que pasó después me dejó sin palabras. Fue tan inesperado y chocante que aún no lo asimilo. Ayer llegué del trabajo, lista para irme a la casa del lago el fin de semana, cuando recibí una notificación de la app de seguridad por movimiento en la propiedad. Había instalado cámaras de seguridad después de un robo en una casa vecina el año pasado, y ahora estoy más que agradecida de haberlo hecho. Revisé la transmisión en vivo y vi a Lina y Tobías en mi porche. Tobías estaba intentando entrar con una palanca, mientras Lina hacía de vigilante. No podía creer lo que veía. ¿De verdad estaban intentando entrar a mi casa? Llamé a la policía. La operadora me pidió detalles y le expliqué que familiares intentaban forzar la entrada a mi casa de vacaciones. Me aconsejó quedarme en línea mientras enviaban oficiales al lugar. Mientras esperaba, escuchaba a Lina en el vídeo decirle a Tobías que se apurara antes de que los atraparan. Él le gritó que era su culpa por no convencerme de darles la casa. Cuando llegó la policía, Lina y Tobías intentaron huir, pero los atraparon antes de que llegaran al coche. Lina les dijo a los oficiales que había sido un malentendido y que pensaba que tenía permiso para estar allí. Les mostré el vídeo donde se ve claramente a Tobías intentando forzar la puerta con una palanca mientras Lina hacía guardia. Arrestaron a Tobías por intento de robo y a Lina como cómplice. Di mi declaración a la policía, entregué las grabaciones y les expliqué todo el contexto. Los oficiales fueron muy comprensivos y me aseguraron que se encargarían del caso como corresponde. Mamá me llamó al día siguiente, furiosa. Dijo que había exagerado al llamar a la policía y que debí tomarlo con humor porque solo eran unos chicos. Le recordé que Lina era una mujer adulta, a punto de casarse y tener un hijo. Le pregunté hasta cuándo seguiría justificando todo lo que hacía. Mamá me llamó insensible y dijo que no me importaba la familia. Le respondí que fueron Lina y Tobías quienes cruzaron la línea al intentar entrar en mi casa. Y ya que tanto le gusta hablar de familia, le sugerí que reconsiderara si me consideraba parte de ella, ya que me cortó de su vida hace años. Me colgó de nuevo. Pasé el resto del día lidiando con las consecuencias. Llamé a un cerrajero para cambiar todas las cerraduras, incluso aunque Tobías no logró entrar. También actualicé mi sistema de seguridad con sensores de movimiento y mejores cámaras. No pienso correr más riesgos. Segunda actualización. Las cosas empeoraron. Lina dejó de escribirme, por suerte, pero mamá empezó a llamar todos los días. Sus mensajes de voz iban desde llanto hasta gritos. Me decía que estaba siendo cruel con Lina en un momento vulnerable y que debía retirar los cargos porque la familia no llama a la policía contra la familia. Bloqueé su número tras el quinto mensaje, pero no se detuvo. Empezó a llamar desde otros números y terminé filtrando todas mis llamadas. Incluso se presentó en mi apartamento sin avisar. No esperaba visitas, así que cuando tocaron, pensé que era un paquete. Al abrir, empezó a decirme que estaba destruyendo a la familia. Me rogó que retirara los cargos y que les diera la casa a Lina y Tobías. Dijo que enfrentaban consecuencias legales serias y que todo era culpa mía por ser tan terca. Me negué y le dije que ya no iba a ser el chivo expiatorio de sus malas decisiones. Ahí fue cuando mamá me dijo que si no hacía esto por Lina, me arrepentiría el resto de mi vida. Dijo, la familia es todo lo que tenemos, y cuando se pierde para siempre. Habló sobre cómo la familia debe apoyarse en las buenas y en las malas, y como yo estaba eligiendo cosas materiales por encima de los lazos de sangre. Por un momento me pregunté si estaba siendo demasiado dura. La culpa funcionó, eso tengo que admitirlo. Pero luego recordé todo lo que había pasado. Me echaron de casa a los 16, luché sola. Nunca recibí ayuda. Le pregunté a mamá si alguna vez se había arrepentido de echarme. Solo tartamudeó. Le dije que la familia funciona en ambos sentidos y que no iba a sacrificarme por personas que nunca estuvieron ahí para mí. Le recordé que había elegido a Rosa por encima de mí una y otra vez, y que ahora me pedía que entregara una propiedad que me había costado años de esfuerzo a alguien que literalmente intentó forzar su entrada en ella. Se fue sin decir una palabra más, dando un portazo al salir. Esa noche, Rosa me mandó un mensaje: arruinaste mi vida. Estuve a punto de ignorarlo, pero terminé respondiéndole que quien estaba arruinando la vida de su hijo era ella, y que considerara darlo en adopción. Sé que fue mezquino, pero ya estaba harta de que me echaran la culpa. Estaba cansada de que me hicieran sentir culpable por protegerme a mí misma y a lo que es mío. Actualización 3. Tenía razón. Rosa se volcó en redes sociales para pintarme como la villana. Publicó que yo tenía una casa de vacaciones mientras ella,
una madre en apuros, enfrentaba la posibilidad de quedarse en la calle. Por supuesto, omitió convenientemente el intento de allanamiento y sus arrestos. Hizo que pareciera que yo era un monstruo egoísta que no se preocupaba por su propia familia. Sus publicaciones eran puro drama, fotos llorando, parada frente a un pequeño apartamento, con subtítulos pidiendo simpatía. Decía que no podía creer que su propia hermana la hubiera abandonado en un momento tan crítico. Hablaba del miedo al futuro, de cómo solo quería estabilidad para su hijo. Incluso mencionó que ya no tenía a dónde ir ahora que Tobías enfrentaba problemas legales, insinuando que era mi culpa que su relación estuviera en crisis. Los comentarios estaban divididos. Algunas personas la criticaban por ventilar asuntos familiares en público, pero otros, sobre todo sus amigos, los amigos de Tobías y parientes lejanos, salieron en su defensa repitiendo eso de que la familia debe ayudarse. Me llamaron insensible por no ayudar a mi hermana embarazada. No sabían toda la historia, claro, pero eso no los detuvo para juzgarme basándose en la versión distorsionada de Rosa. Mamá también se metió, apoyando cada palabra de Rosa y diciendo que no podía creer lo fría que me había vuelto. Comentaba en cada publicación, agregando detalles de cómo siempre fui difícil y de cómo había intentado hacer las paces entre nosotras. Hacía parecer que yo había sido el problema desde siempre, reescribiendo la historia a su conveniencia. Intenté ignorarlo, hasta que Rosa cruzó la línea. Publicó una foto de mi casa del lago con un pie de foto que decía algo como: «Esta es la casa que mi hermana egoísta guarda solo para ella mientras yo sufro». La foto fue tomada claramente justo antes del intento de allanamiento y del arresto. La gente empezó a especular en los comentarios sobre la ubicación y el valor de la casa. Algunos incluso bromeaban con aparecer allí para reclamarla para Rosa. Fue una invasión de privacidad escandalosa. Sentí que violaban mi espacio personal otra vez. Fue entonces cuando contacté a un abogado. Me recomendó solicitar una orden de restricción contra Rosa y Tobías, citando el intento de allanamiento y el acoso por redes sociales, y enviar una carta de cese y desistimiento sobre las publicaciones. Me explicó que la campaña en redes podía considerarse acoso y difamación, especialmente si incitaba a otros a invadir mi propiedad. Me ayudó a reunir toda la evidencia y a presentar la documentación necesaria. La orden de restricción fue aprobada rápidamente gracias a la evidencia, pero el daño ya estaba hecho. Me sentí vulnerada. Ya no se trataba solo de la casa. Se trataba de protegerme de personas sin límites. El abogado me aseguró que la orden impediría que Rosa y Tobías se acercaran a mí o a mi propiedad, pero me advirtió que eso no necesariamente detendría los ataques en redes. Me sugirió documentar todo por si había que tomar más medidas legales. Rosa finalmente dejó de hablar de mí en Internet tras la orden, pero entonces mamá decidió tomar cartas en el asunto. Ella no estaba incluida en la orden. Se presentó sin avisar en la casa del lago un sábado por la mañana mientras yo estaba en el jardín. Había llegado temprano para hacer algo de trabajo en el patio y despejarme. Estaba arrancando maleza cuando escuché un coche entrar en el camino. No quería lidiar con ella, pero ignorarla solo empeoraría las cosas. Me puse de pie, me sacudí la tierra de las manos y me preparé para otra confrontación. Mamá empezó de inmediato, diciéndome que había destruido mi relación con Rosa y que había arruinado la reputación de la familia. Habló de cómo la familia debía estar unida, de lo mucho que sufría Rosa, y de cómo yo la había abandonado cuando más me necesitaba. Me llamó egoísta por aferrarme a mi éxito mientras Rosa se ahogaba. Dijo que la gente del pueblo hablaba de nuestro drama familiar y de lo despiadada que yo era. Aseguró que la estaba haciendo quedar como una mala madre por no ayudar a mi hermana. La dejé hablar hasta que se le acabó el discurso. Entonces le dije que no iba a disculparme por proteger lo que es mío. Le recordé el intento de allanamiento, los arrestos, la campaña pública de humillación. Le pregunté cómo todo eso se suponía que debía motivarme a ayudarles. Le señalé que sus actos tienen consecuencias y que no podían esperar que yo simplemente perdonara y olvidara algo tan grave. Mamá lo minimizó como si no fuera nada. Dijo que Rosa solo estaba desesperada y no sabía qué más hacer. Que yo debería entenderla porque también fui joven e imprudente una vez. Dijo que Rosa estaba bajo mucho estrés por el embarazo y que Tobías la había presionado para intentar entrar. Seguía buscando excusas, como siempre hacía con Rosa. Ahí terminé. Le dije a mamá que había una gran diferencia entre cometer errores y negarse a asumir responsabilidades. Le recordé que cuando yo tenía la edad de Rosa, no recibí ayuda ni compasión. Me echaron de casa por tener novio. Ya trabajaba y me mantenía sola para entonces, sin ayuda de nadie. Pagaba mis propias cuentas, construía mi propio futuro. Jamás esperé que alguien me regalara nada. Mamá trató de interrumpirme,
pero seguí hablando. Le dije que había pasado años construyendo una vida por mi cuenta y que no iba a permitir que Rosa y Tobías me lo arrebataran solo porque no podían hacerse cargo de sus decisiones. Había trabajado demasiado duro como para regalar lo que tenía a alguien que no lo merecía ni lo valoraba. Yo hice sacrificios, postergué gratificaciones, planeé con cuidado para llegar a donde estoy. Rosa y Tobías no hicieron nada de eso, pero igual esperaban que se les premiara. La discusión subió de tono. Mamá me acusó de ser rencorosa y de guardar resentimientos. Dijo que estaba castigando a Rosa por algo que pasó hace años y que debía superarlo por el bien de la familia. Afirmó que yo era mezquina y vengativa, y que debía enfocarme en lo importante, la unidad familiar y apoyarnos mutuamente. Que yo debía ser la persona madura, porque estaba en posición de ayudar, y que debía hacerlo sin condiciones ni expectativas. Le respondí que lo único que estaba haciendo era defenderme, por primera vez en mi vida. Y que si ella y Rosa no podían aceptar eso, ese no era mi problema. Le sugerí que echara a Rosa de su casa o que les cediera su propiedad, si tanto le importaba. Que si realmente creía en sacrificarse por la familia, entonces que empezara por sacrificarse ella y no esperar que yo cargara con todo. Estaba cansada de ser la única a quien siempre se le exigía dar mientras los demás solo sabían pedir. Mamá se fue furiosa, y no supe nada de ella ni de Rosa por unos días. Intenté volver a mi rutina, pero sabía que esto aún no había terminado. Actualización 4. Los ataques en redes sociales pararon por un tiempo, pero luego empezaron de nuevo. Conocidos en común comenzaron a escribirme. Algunos me rogaban que reconsiderara, otros enviaban mensajes hirientes. Gente con la que no hablaba hace años de pronto tenía opiniones sobre mi vida personal. Algunos se ofrecían a mediar entre Rosa y yo, mientras que otros directamente me acusaban de ser cruel y sin corazón. Me di cuenta de que quedarme callada no estaba funcionando. Mi versión de los hechos no se estaba escuchando, y la narrativa de Rosa dominaba la conversación. Decidí contar mi versión. Escribí una publicación explicando todo, cómo me echaron a los 16, cómo luché durante años trabajando hasta tarde mientras terminaba la secundaria, y cómo finalmente logré construir una carrera que me permitió comprar la casa del lago. Describí las largas jornadas, los sacrificios y la determinación que hicieron posible llegar a donde estoy hoy. Expliqué que nadie me ofreció ayuda cuando estaba sin hogar y desesperada, y aún así logré sobrevivir y prosperar por mi cuenta. Luego hablé de la situación de Rosa. Quedarse embarazada en la universidad, dejar los estudios, volver a vivir con su novio desempleado y pedirle ayuda a todo el mundo sin hacer nada para ganarse la confianza o el respeto. Detallé el patrón de dependencia y actitud de derecho que habían construido, con mamá facilitando todo ese comportamiento desde el principio. Señalé que Lina y Tobías llevaban años viviendo con mamá sin pagar alquiler ni aportar nada a la casa. Finalmente, hablé del punto de quiebre, su intento de irrumpir en mi casa. Incluí una captura del vídeo de seguridad donde se ve a Tobías con una palanca y a Lina haciendo de vigía. Dejé absolutamente claro que la casa del lago era mía, comprada con mi dinero después de años de sacrificios. Dije que no tenía ninguna obligación, legal, moral ni de ningún tipo, de entregársela a nadie, y mucho menos a personas que me trataban como si fuera un cajero automático. Enfaticé que sus acciones no solo eran desconsideradas, sino directamente delictivas, y que estaban enfrentando consecuencias legales por sus decisiones, no por algo que yo hubiera hecho. La publicación se volvió viral rápidamente. Los comentarios de apoyo no tardaron en llegar, criticando la actitud abusiva y manipuladora que había soportado. Algunas personas compartieron historias parecidas sobre dinámicas familiares tóxicas, mientras que otras me dieron consejos. Unos pocos preguntaron por qué no había cortado todo contacto antes. La verdad, no tenía una buena respuesta. Tal vez esperaba que las cosas mejoraran, o tal vez temía el drama. Tal vez todavía cargaba con la culpa que me habían inculcado desde pequeña, que la familia debe estar por encima de todo. Fuera cual fuera la razón, finalmente estaba viendo las cosas con claridad. No todos fueron comprensivos. Algunos familiares dijeron que debía haberlo mantenido en privado. Les respondí que si no se callaban, publicaría sus mensajes también. Parte de mí se sentía culpable, pero luego recordé lo públicamente que Lina y mamá me habían atacado. Ellas fueron quienes sacaron toda esta porquería al aire, retorciendo los hechos para acomodarlos a su narrativa. Yo solo estaba aclarando las cosas con la verdad. Si no les gustaban las consecuencias de que se supiera lo que habían hecho, no deberían haber actuado así en primer lugar. Lina reaccionó enseguida, llenando mi teléfono con mensajes furiosos, acusándome de arruinar su reputación y de poner en riesgo el futuro de ella y Tobías. Me pregunté de qué futuro hablaba. No tenían empleo,
ni estudios, ni planes más allá de vivir a costa de los demás. ¿Qué futuro estaba arruinando yo? Ellos no estaban construyendo ninguno. Su único plan era quedarse con lo que yo había trabajado y llamarlo suyo. Los mensajes de mamá eran más suplicantes que enojados. Me rogaba que borrara la publicación, diciendo que humillaría a la familia y crearía rupturas irreparables. Afirmaba que estaba exponiendo asuntos privados públicamente y empeorando las cosas para todos. Decía que solo trataba de ayudar a sus dos hijas y encontrar una solución que funcionara para todos. Le respondí que ellas se habían buscado esto al atacarme mientras yo permanecía en silencio. Le advertí que si volvían a venir contra mí, esta vez no me iba a contener. Ya no era el felpudo de la familia. Esa noche, un amigo en común me llamó para decirme que Lina y Tobías estaban entrando en pánico, con Tobías amenazando con demandarme por difamación. Me reí. Todo lo que escribí era cierto y tenía pruebas. Además, ¿con qué dinero iba a demandarme? Si ni siquiera podía pagar su propio techo, mucho menos abogados. La amenaza era vacía, como todo lo demás en él. Era solo otro intento de intimidarme para que les diera lo que querían. Esa noche dormí en paz. Ya no sería su blanco fácil. Por primera vez en años, sentí que realmente me estaba defendiendo. No iba a dejar que me culparan o manipularan más. No iba a sacrificar mis necesidades ni mis límites por personas que nunca habían hecho lo mismo por mí. Fue liberador finalmente poner un límite y decir, basta. Actualización 5. Anoche sonó mi teléfono y vi el nombre de Lina en la pantalla. Estuve a punto de dejar que se fuera al buzón de voz, pero decidí contestar, lista para sus acusaciones de siempre. Tenía el grabador encendido por si decía algo que necesitara documentar legalmente. Pero en lugar de eso, escuché sollozos. No sus lágrimas manipuladoras de siempre, sino un llanto profundo y desgarrador. Antes de que pudiera preguntar qué pasaba, Lina empezó a gritar entre llantos que Tobías había terminado con ella. Había hecho sus maletas y se había ido, culpándola por todo, la reacción a mi publicación, la inestabilidad en la que vivían y la presión del casamiento. Según ella, le dijo que era tóxica y que no podía seguir soportándola. Se había marchado sin mirar atrás, dejándola sola con el bebé. Repetía una y otra vez que no sabía qué hacer. Estaba asustada, sola y no creía poder criar a un hijo por su cuenta. No tenía trabajo, ni ahorros, ni una red de apoyo más allá de mamá, que ya estaba al límite económicamente. Decía que había tocado fondo y no veía salida. Que me llamaba porque no tenía a nadie más. Por un momento casi sentí lástima por ella. Su dolor parecía genuino por primera vez, y la situación con Tobías era indudablemente difícil. Pero entonces volvió mi enojo. Mantuve la voz firme, pero mis palabras salieron frías. No iba a dejarme manipular por sus lágrimas ni por su crisis. Yo había pasado por cosas peores siendo más joven, y salí adelante sin ayuda de nadie. Ella podía hacer lo mismo. Le dije que no tenía a nadie más a quien culpar que a sí misma. Había decidido tener un hijo sin ningún plan, sin considerar las consecuencias, con un hombre que claramente no era un compañero confiable. Le pregunté en qué estaba pensando. ¿De verdad creía que Tobías, que no podía mantener un trabajo ni hacerse cargo de sí mismo, iba a convertirse mágicamente en un esposo y padre responsable? ¿No vio las señales de que era inmaduro y poco confiable? ¿De verdad pensó que se quedaría cuando las cosas se pusieran difíciles? Trató de interrumpirme, pero seguí. Le recordé cómo había pasado semanas atacándome, tratando de hacerme sentir culpable para que le diera algo que yo había trabajado. Le pregunté si estaba en su sano juicio cuando decidió intentar entrar a la fuerza a mi casa. Cuando se quedó allí con Tobías creyendo que estaba bien tomar algo que no era suyo. Le señalé que su situación actual era el resultado directo de sus propias decisiones y acciones. Había elegido quedar embarazada sin estabilidad económica. Había elegido quedarse con Tobías a pesar de su falta de ambición. Había elegido tratar de apropiarse de mi casa en vez de buscar su propia solución. Sus sollozos se apagaron, reemplazados por un silencio atónito. Pero yo no había terminado. Tenía años de frustración acumulada por liberar. Y ahora que había empezado, no podía parar. Necesitaba escuchar la dura verdad de la que todos en su vida la habían protegido. Le dije que la vida no era un cuento de hadas donde otros arreglan tus errores. Le pregunté cómo pensaba cuidar de un hijo si no podía cuidarse a sí misma. ¿Creía que mamá iba a resolverle todos los problemas? ¿O seguía tan engañada como para pensar que yo iba a rescatarla después de todo? Le dije que tenía que empezar a hacerse cargo de su vida y dejar de esperar que los demás la salvaran cada vez que las cosas se ponían difíciles. Tenía que madurar y enfrentar la realidad, en lugar de vivir en una fantasía donde todo se arregla sin esfuerzo ni sacrificios.
Finalmente, habló. Su voz era débil y temblorosa. Dijo que yo era fría como una piedra y que no entendía lo difícil que era su vida ni la presión que sentía. Afirmó que no podía comprender lo que estaba viviendo porque no tenía hijos ni había estado en su situación. Dijo que yo estaba siendo despiadada en su momento de necesidad y que esperaba que mostrara algo de compasión, a pesar de nuestras diferencias. Me reí. Le dije que sabía perfectamente lo duro que era la vida porque ya lo había vivido. Le recordé cómo me echaron de casa a los 16, sin red de seguridad ni nadie a quien acudir. Yo era más joven que ella ahora y estaba completamente sola. Y aún así, sobreviví. Y más que eso, salí adelante. La diferencia entre nosotras era que yo asumí la responsabilidad y construí algo por mí misma, mientras que ella se la pasaba culpando a los demás por sus errores. Yo enfrenté mis desafíos de frente, en vez de esperar que otros los resolvieran por mí. La línea volvió a quedarse en silencio. No esperé respuesta. Le dije que era hora de madurar y colgué. No sentí culpa ni dudas. Lina había tomado sus decisiones, y ahora le tocaba enfrentar las consecuencias. No era mi responsabilidad arreglarle la vida. Tenía que aprender a valerse por sí misma, igual que yo me vi obligada a hacerlo hace años. Tal vez esto sería el golpe de realidad que necesitaba para empezar, por fin, a hacerse cargo de sí misma y de su hijo. Actualización 6. Anoche sonó el timbre inesperadamente. No esperaba a nadie, y después de todo lo que había pasado, estaba alerta ante visitas sorpresa. Miré por la mirilla y vi a mamá. Estaba desaliñada, el cabello enredado, la ropa arrugada, y parecía no haber dormido en días. Abrí la puerta, pero no la invité a pasar. Crucé los brazos y esperé. No iba a ponérselo fácil. Antes de que pudiera decir algo, la detuve. Le dije que si estaba allí para sermonearme sobre Lina o rogarme que arreglara su desastre, se ahorrara el aliento. No me interesaban más culpas ni manipulaciones emocionales. Mi postura era clara, y no iba a cambiar. Parecía atónita. Abría y cerraba la boca sin emitir palabra. No le di tiempo a reaccionar. Solté todo lo que había guardado durante años. Todo el dolor, la rabia y el resentimiento acumulado desde los 16 años salió de golpe. Fue como romper una represa, ya no podía detenerme aunque quisiera. Le dije que había sido la peor madre que uno podría imaginar. Le pregunté cómo pudo echar a una chica de 16 años por tener novio, lanzándome a la calle sin mirar atrás. Le pregunté cómo dormía tranquila sabiendo que me dejó arreglármelas sola mientras le daba a Lina una oportunidad tras otra sin consecuencias. Le recordé cómo luché por terminar la secundaria mientras trabajaba para mantenerme, cómo me fui a la cama con hambre más veces de las que podía contar porque no me alcanzaba para comida y alquiler. Le pregunté si alguna vez pensó en lo que yo estaba viviendo o si simplemente me borró de su mente en cuanto salí por la puerta. Sus manos temblaban mientras intentaba justificarse, diciendo que estaba estresada en ese entonces. La interrumpí. Le dije que el estrés no justificaba abandonar a una hija mientras sobreprotegía a la otra al punto de habilitar su comportamiento destructivo. Le señalé que llevaba años limpiando los desastres de Lina, y ahora tenía la audacia de esperar que yo hiciera lo mismo. Le recordé que ella misma había creado esta situación enseñándole a Lina que siempre habría alguien que solucionara sus problemas. Ella crió a Lina para ser dependiente y con derecho a todo, y ahora estaba enfrentando las consecuencias de sus propias decisiones como madre. Se estremeció cuando mi voz se elevó. Le dije que no volvería a ser el saco de boxeo de la familia. Y si pensaba que podía manipularme con culpa, estaba delirando. Ya estaba harta de ser la chiva expiatoria, la villana, la que se esperaba que sacrificara todo mientras no recibía nada a cambio. Yo construí mi vida sin su ayuda y no iba a permitir que la destruyeran ahora. Finalmente habló, con voz débil, diciendo que yo estaba siendo injusta, que había cometido errores, pero que solo intentaba mantener unida a la familia. Aseguró que nos amaba a ambas por igual y que quería encontrar una solución que funcionara para todas. Que solo estaba intentando ser una buena madre de la mejor manera que sabía. Me reí y le dije que si realmente quería una familia unida, debería haber tratado a sus hijas con igualdad en lugar de hacerme a mí la villana y retratar a Lina como una víctima indefensa. Le señalé que su idea de mantener a la familia unida parecía depender exclusivamente de que yo lo entregara todo mientras Lina no aportaba absolutamente nada. Eso no era una familia. Eso era explotación. Una familia de verdad se apoya mutuamente, de forma recíproca, no se limita a sacarle a una para dárselo todo a la otra. Su rostro se descompuso, pero yo no sentí nada. Le dije que ese era su problema, no el mío. Y que si volvía a aparecer en mi puerta con ese mismo discurso, la denunciaría por acoso.
Le sugerí que se concentrara en ayudar a Lina a desarrollar independencia y autosuficiencia, en lugar de seguir buscando a alguien más que se hiciera cargo de ella. Intentó protestar, diciendo que solo quería ayudar a Lina. La interrumpí. Le dije que ese era precisamente su problema, que solo había ayudado a una hija. Yo no iba a permitir que ni ella ni Lina destruyeran lo que yo había construido. Me había costado demasiado esfuerzo llegar hasta donde estaba, y no iba a sacrificarlo todo solo porque ellas no lograban organizarse. Se quedó allí parada, atónita, abriendo y cerrando la boca sin poder hablar. No le di la oportunidad de recuperarse. Cerré la puerta de golpe en su cara. Arreglátalas como las ratas inútiles que son, le dije antes de cerrarla del todo. Las palabras fueron duras, pero ya no me importaba. Me habían empujado hasta el límite, y se acabó mi paciencia. Sé que probablemente ahora irá contando que yo soy la mala, pero ya tomé una decisión: cero contacto. Bloqueé sus números, las eliminé de redes sociales, y le pedí a mi abogado que gestione cualquier comunicación futura. Estoy harta del drama, la manipulación y el sentimiento de derecho que tienen. Merezco paz y estabilidad. Y si eso significa cortar lazos con familiares tóxicos, entonces así será.